Inversión en acciones de dividendos. La inversión en acciones de dividendos es una estrategia de inversión popular entre los inversores que buscan generar ingresos regulares de sus inversiones. En este blog, exploraremos en profundidad qué son las acciones de dividendos, cómo funcionan y cuáles son los factores clave que los inversores deben considerar al invertir en ellas. ¿Qué son las acciones de dividendos? Las acciones de dividendos son acciones de empresas que pagan regularmente dividendos a sus accionistas. Un dividendo es una parte de las ganancias de la empresa que se distribuye a los accionistas. Las empresas que pagan dividendos suelen ser empresas estables y maduras que tienen una buena gestión financiera y generan flujos de efectivo constantes. Las empresas pueden pagar dividendos en efectivo o en acciones. Cuando se paga un dividendo en efectivo, la empresa distribuye una cantidad fija de dinero a cada accionista. Cuando se paga un dividendo en acciones, la empresa emite nuevas acciones a los accionistas en lugar de pagarles en efectivo. ¿Cómo funcionan las acciones de dividendos? Cuando un inversor compra acciones de una empresa que paga dividendos, se convierte en propietario de una pequeña parte de la empresa. Como propietario, el inversor tiene derecho a recibir una parte de las ganancias de la empresa en forma de dividendos. El pago de dividendos por parte de una empresa depende de varios factores, como la rentabilidad de la empresa, su política de dividendos y sus necesidades de financiación. Las empresas pueden decidir aumentar, disminuir o suspender los dividendos según sus necesidades. Factores clave a considerar al invertir en acciones de dividendos. Estabilidad financiera de la empresa. Las empresas que pagan dividendos suelen ser empresas estables y maduras con una gestión financiera sólida. Es importante que los inversores consideren la salud financiera de la empresa antes de invertir en sus acciones de dividendos. Política de dividendos de la empresa. Las empresas pueden tener diferentes políticas de dividendos. Algunas empresas pagan dividendos constantes, mientras que otras pueden aumentar o disminuir los dividendos según sus necesidades. Los inversores deben evaluar la política de dividendos de la empresa antes de invertir en sus acciones. Rentabilidad por dividendos. La rentabilidad por dividendos es la cantidad de dividendos que una empresa paga en relación con el precio de sus acciones. Los inversores deben evaluar la rentabilidad por dividendos de una empresa antes de invertir en sus acciones. Potencial de crecimiento de la empresa. Aunque las acciones de dividendos pueden proporcionar ingresos estables, también es importante considerar el potencial de crecimiento de la empresa. Las empresas que tienen un potencial de crecimiento sólido pueden aumentar sus dividendos con el tiempo, lo que puede proporcionar mayores ingresos a los inversores. Diversificación. Al igual que con cualquier estrategia de inversión, es importante diversificar su cartera de acciones de dividendos. Los inversores pueden considerar invertir en varias empresas de diferentes sectores para reducir el riesgo y maximizar el potencial de ingresos. Beneficios de la inversión en acciones de dividendos. Ingresos estables. Las acciones de dividendos pueden proporcionar ingresos estables y predecibles a los inversores a largo plazo. Esto puede ser particularmente atractivo para los inversores que buscan generar ingresos pasivos. Potencial de apreciación del capital. Aunque el enfoque principal de las acciones de dividendos es generar ingresos a través de dividendos, también pueden ofrecer potencial de apreciación del capital a largo plazo. A medida que la empresa crece y aumenta sus ganancias, el precio de las acciones también puede aumentar. Protección contra la inflación. Los dividendos pueden proporcionar cierta protección contra la inflación, ya que las empresas pueden ajustar sus dividendos para mantener el poder adquisitivo de los inversores. Menor volatilidad. Las acciones de dividendos suelen ser de empresas estables y maduras, lo que puede resultar en una menor volatilidad en comparación con las acciones de empresas más nuevas o en crecimiento. Riesgos de la inversión en acciones de dividendos. Riesgo de la empresa. Las empresas pueden experimentar dificultades financieras y reducir o suspender sus pagos de dividendos. Por lo tanto, los inversores deben evaluar la estabilidad financiera de la empresa antes de invertir en sus acciones de dividendos. Riesgo de inflación. Aunque los dividendos pueden proporcionar cierta protección contra la inflación, la tasa de inflación puede superar la tasa de crecimiento de los dividendos, lo que puede reducir el poder adquisitivo de los inversores. Riesgo de tasa de interés. Cuando las tasas de interés suben, las acciones de dividendos pueden ser menos atractivas en comparación con otras inversiones, como los bonos, que ofrecen ingresos fijos y seguros.
Riesgo de mercado. Como con cualquier inversión en acciones, las acciones de dividendos pueden estar sujetas a la volatilidad del mercado y pueden perder valor en periodos de caída del mercado. En resumen, la inversión en acciones de dividendos puede proporcionar ingresos estables y predecibles a largo plazo, así como potencial de apreciación del capital. Sin embargo, los inversores deben evaluar cuidadosamente la estabilidad financiera de la empresa, su política de dividendos y su potencial de crecimiento antes de invertir en sus acciones de dividendos. Además, como con cualquier inversión, hay riesgos asociados con la inversión en acciones de dividendos que los inversores deben considerar antes de tomar una decisión de inversión. Gracias por ver mis videos. Suscríbete para que seas el primero en recibir mis videos y aprender juntos en este gran mundo de las criptomonedas y de las inversiones. Suscríbete y aprendamos juntos en este gran mundo de las inversiones y de las criptomonedas. Mi canal Scripto. Te damos gracias por ver mis videos.